doctor Colonibón Torres Bardales, procedente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Abogado, maestro de Sociología, doctor en Derecho, doctor en Filosofía, con doctorado en Estudios Latinoamericanos. Es docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Peruana Unión y docente de la Universidad Nacional de Callao. El distinguido doctor Colonibón Torres Bardales tiene como ponencia el tema los principios metodológicos de la investigación y su incidencia en la producción teórica. Por favor, recibamos con fuertes palmas al doctor Colonibón Torres Bardales. Muy buenas tardes. Me siento bastante contento el estar nuevamente en unos ambientes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sobre el problema de la investigación se habla mucho, pero no se habla con mucha insistencia sobre el proceso metodológico de la investigación. Existe mucha información bibliográfica, desde documentos serios y hasta documentos bastante entendibles, pero lo que ninguno de estos se habla sobre los principios metodológicos de la investigación y su incidencia en la producción teórica. Es decir, no se hace un deslinde entre lo que significa la investigación básica, lo que significa la investigación aplicada, lo que significa la investigación filosófica y lo que significa la investigación humanística. Nosotros entendemos como principios metodológicos de la investigación a pautas invariantes, a ideas rectoras que orienten la actividad académica y las actividades prácticas de los investigadores. Estos principios son los siguientes. Por favor, el siguiente. El siguiente. Ya. Primer principio. No existe investigación rigurosa sin proyecto de investigación riguroso. En este momento, para nuestro entender, existe una estructura de investigación metodista y existe una estructura de investigación metodológica. Esta estructura de investigación metodista hace omisiones de un conjunto de elementos que son fundamentales para que el investigador entienda lo que significa investigación. Entonces, si no existe un proyecto de investigación riguroso, esos resultados de la investigación quizás tengan algunas deficiencias. El siguiente principio. Siguiente, por favor. El proyecto de investigación científica tiene que dividirse en tres fases. Primero, elementos para elaborar el proyecto. Segundo, elementos para ejecutar el proyecto. Tercero, elementos para estructurar la tesis, lo que yo llamo esquema de resultados. Con este tipo de estructuras para hacer un proyecto de investigación, entonces ya tenemos limitaciones. Estamos deslindando. Es decir, el profesor que enseña ese curso a veces se confunde y a veces sale de la lógica. Decir, elementos para elaborar el proyecto, que en este caso son los siguientes. Primer elemento, selección del problema. Los problemas son estructuras genéricas. Hay que desintegrarlos mentalmente para obtener el problema que vamos a investigar. Eso se llama selección. En nuestro caso aplicamos dos tipos de selección, la selección general y la selección específica.
Luego tenemos definición. Nadie puede investigar si es que no define con su propia lógica qué significa el problema que pretende investigar. El tercer elemento, justificación de su estudio. La justificación tiene que hacerse por su naturaleza del problema, por su magnitud del problema, por su trascendencia del problema, por su vulnerabilidad, y luego aplicar ciertas justificaciones que pueden ser metodológicas, que pueden ser económicas, que pueden ser sociopolíticas. Eso depende de la naturaleza del problema de investigación. Luego tenemos el cuarto elemento, que viene a ser el planteamiento. Plantear un problema significa ver la visión científica que tiene el investigador sobre el problema que pretende investigar. Esa visión científica, ¿qué cosa significa? Primero, tiene que saber cuál es la naturaleza del problema. Segundo, tiene que saber cómo se origina, a quiénes los afecta, quiénes se benefician, cuáles son las causas. Es decir, la visión que tengo como investigador. Luego lo contrasto con las teorías. Con las teorías que tienen que ver con dicho problema. Luego pasamos al llamado marco teórico. Pero solamente la estructura del proyecto maneja marco teórico. Nosotros articulamos marco teórico y conceptual de referencia. Es decir, el investigador toma posición. Cuando uno estudia una teoría científica, toma posición, la acepta, la cuestiona, la perfecciona o la desarrolla. Esa posición científica permite formular hipótesis. Luego tenemos la población y muestra. Esos 6 elementos son para elaborar el proyecto. Luego tenemos 3 elementos para ejecutar el proyecto, que son la agenda de trabajo, materiales y métodos y el presupuesto. Y finalmente, los elementos del esquema de resultados, que significa estructurar el índice de la tesis, estructurar técnicamente la tesis. Ahí es donde va a haber las cuestiones de fondo y las cuestiones formales. El siguiente principio, por favor. El siguiente. Este es el consolidado de toda una estructura del proyecto de investigación, en donde existen elementos principales y elementos secundarios. Los elementos principales son 11. No existe, para mi punto de vista, no existe proyecto para una determinada ciencia. La estructura del proyecto es genérico. Lo que varían son los elementos secundarios, porque se adaptan al tipo de proyecto de investigación. Siguiente. Muy bien. Aquí tenemos otro principio metodológico. En primer lugar, dice: determinación de los métodos de investigación en función a la naturaleza del problema. Todos los problemas no tienen la misma naturaleza. Entonces, si un problema tiene una naturaleza distinta, tiene que tener métodos acordes a esa naturaleza, coherentes a esa naturaleza. Acá estoy indicando, por ejemplo, métodos generales, específicos y particulares. Todos estos métodos no se aplican por aplicarlos, sino tengo que establecer qué método corresponde a ese tipo de investigación. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana. ¿Cuál es la naturaleza de ese problema que todos los días existe aquí en el país? ¿Cuál es la naturaleza del problema? Es el miedo. Como es el miedo, entonces la gente pues previene en todo sentido, con rejas, etc. Pero este problema, para entenderlo, tengo que verlo en función a qué. En función al espacio donde se desarrolla. El espacio es un país subdesarrollado. Entonces tengo que entender cuál es la naturaleza del subdesarrollo. La naturaleza del subdesarrollo es la informalidad. Y la naturaleza de la informalidad, ¿qué cosa es? El caos, la anarquía, el desorden. Es decir, la gente actúa fuera del derecho. Si es así, entonces digo, estas son causas estructurales de la delincuencia, que no van a eliminarse así de una manera rápida. En consecuencia, es un problema que va a seguir vigente.
El siguiente, por favor. Este es otro principio. Acá tenemos lo que hablé sobre la inseguridad ciudadana, en donde vemos la naturaleza de cada sector, en donde generan este problema. El siguiente, por favor. Este es otro principio metodológico, donde dice la determinación de las técnicas se hace en función a la naturaleza del método. Las técnicas son herramientas metodológicas. Sin la aplicación de las técnicas no se pueden aplicar métodos. Por ejemplo, los métodos estadísticos, entre otras, se aplican las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. Cuando uno desea recolectar información documental, aplica las técnicas del fichaje. Cada ficha tiene su propio proceso técnico. Varían de acuerdo al tipo de fichas. Y ese tipo de fichas va a ser utilizadas cuando se redacta la tesis. La determinación de las estrategias se hace en función de las técnicas. Ninguna estrategia puede funcionar sin aplicación de las técnicas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien quiere aplicar una encuesta, pero la gente renuente a la aplicación de la encuesta? Ahí es donde tiene que aplicar estrategias, pero tiene que aplicar técnicas de convencimiento a esa población que se desea encuestar. El siguiente. Dinamicidad en la ejecución del proyecto. Este es un principio que se aplica cuando el investigador estudia más teorías científicas. No es investigador aquel que solamente estudia unas cuantas teorías. Debe estar constantemente preparándose. Ante el conocimiento de estas teorías, perfecciona su proyecto. Pero el otro elemento es las experiencias que tiene como investigador. Entonces, si no tiene mucha experiencia, implica que el curso llamado de metodología no lo va a enseñar con sentido metodológico, sino con sentido metodista. Pongo un solo ejemplo. Dicen, problema principal y problemas específicos. Problema principal y problemas secundarios. Ya, parto del punto de vista que el problema es el dolor de cabeza, pues. ¿Cuál es el problema específico? ¿Cuál es el problema secundario? Si ellos lo plantean como pregunta, eso es lo que hacen, bueno, van a sacar una cantidad de problemas, pero eso está fuera de la evidencia concreta del problema. El siguiente principio es descubrir la verdad y no distorsionar la realidad. Todo investigador tiene una ideología. Toda institución donde se desarrolla la investigación a veces tiene una ideología. El investigador tiene que ser objetivo. En este desarrollo hay un tema que se llama interpretación a lucha de posiciones. ¿Qué significa? Si yo sociológicamente quiero definirlo al Estado, ¿correcto? Para un grupo político, vamos a decir conservador, el Estado es una cosa. Para un grupo izquierdista o socialista, el Estado es otra cosa. ¿Por qué? Si para definir un Estado tengo que partir de hechos concretos. ¿Cuáles son? Aparatos represivos y aparatos ideológicos. Todo Estado tiene aparatos represivos y tiene aparatos ideológicos. Entonces, esa discusión en que para uno es una cosa y para otros otra, es una cuestión ideológica que hace perder de vista la definición de un hecho social totalmente observable y definible. El otro principio es teoría, práctica, teoría. Popper dice una cosa interesante y lo veo cierta. La investigación científica no empieza con datos, no empieza con los hechos, sino empieza con una abstracción. Una abstracción, ¿qué cosa significa?
con el conocimiento de una teoría científica. Yo no, por ejemplo, no puedo estudiar, hacer investigación sobre química, no soy químico, soy abogado. Entonces, ese es el asunto. Definiendo una forma doméstica la teoría, diría, la teoría son las gafas del investigador, que le permiten tener mejor visión sobre el problema que se pretende investigar. Sin ellas, no tengo mucha visión, no tengo mucha claridad. Los principios metodológicos de la investigación son medios indispensables para realizar las investigaciones científicas. La tercera conclusión es que la visión científica del investigador sobre el problema objeto de investigación es fundamental para determinar la naturaleza de dicho problema. De no realizarse, va a estudiar aspectos secundarios en vez de los aspectos principales. Las siguientes: el problema objeto de investigación, el método, la técnica y las estrategias están concadenadas. Por eso el método se determina en función de la naturaleza del problema, la técnica en función de la naturaleza del método y las estrategias en coherencia con la naturaleza de la técnica. Algunos profesores de metodología no aplican los principios metodológicos de la investigación, aplican el metodismo, que viene a ser, para mi punto de vista, un proceso que pauperiza el proceso de la investigación. Siguiente. La primera recomendación es: se debe modificar la estructura metodista del proyecto de investigación por una estructura metodológica de rigor lógico que permita la formación de investigadores. La denominación de los cursos del área de investigación considerados en la sumilla de cada una de las facultades de las universidades públicas y privadas deben cambiarse por el de: primer curso, epistemología de la producción teórica, donde el estudiante tiene que tener una claridad sustantiva de lo que significa investigación básica, de lo que significa investigación aplicada, de lo que significa investigación filosófica y lo que significa investigación humanística. Todos estos detalles metodológicos son fundamentales. Si el alumno no entiende o no sabe diferenciar una investigación básica de una investigación tecnológica, entonces cuando hace un proyecto de investigación no va a tener claridad de lo que está haciendo. Todavía falta. Regrese, por favor. Ahora, los cursos que deben denominarse son el siguiente: metodología para la elaboración del proyecto de investigación, metodología para ejecutar el proyecto de investigación, metodología para la estructuración de la tesis, esquema de resultados, y luego la estructura de la tesis, donde debe contener capítulos fuera y dentro de variables. Acá lo que todos conocemos, cuando se presenta una tesis, siempre se utiliza la estructura del proyecto de investigación y se pone un capítulo que le llaman discusión de resultados y discusión de resultados. Una cosa es el proyecto y otra cosa es la tesis. Por lo tanto, cada una tiene su propia estructura. La tesis se estructura a resultados cuando se ha demostrado y se ha comprobado la hipótesis. Esta es la visión que nosotros tenemos sobre este caso, principios metodológicos de la investigación. Muchas gracias.